Buenas tardes, bienvenidos a Negocios Televisión un día más, bienvenidos a este espacio donde nos fijamos en qué ocurre en la economía, en los mercados financieros, una semana que empieza cargadita de datos macroeconómicos. Tendremos datos de PMI del sector servicios, tendremos datos del empleo en Estados Unidos. Es semana de primeros de mes y como siempre salen los datos de empleo estadounidenses, que vamos a ver cómo salen porque la semana que viene tenemos reunión de la Fed y esta semana reunión del Banco Central Europeo. El jueves, como siempre, a las 2:15 aproximadamente saldrá el comunicado del Banco Central Europeo, donde probablemente no veamos bajadas de tipos de interés ni movimiento en realidad, pero la clave va a estar, como siempre, en el discurso que dé la presidenta del Banco Central Europeo. Se hablará también, por supuesto, de los precios en general, y ya saben que una de las presiones más fuertes que han tenido los precios han sido los precios de la energía, de la electricidad. Bueno, pues sobre esos precios se está hablando hoy en el Consejo de Ministros de Energía Europeo, donde, por cierto, se está hablando también del elefante en la habitación, que muchos países europeos han disparado sus compras de gas natural licuado ruso desde que empezó la guerra. A pesar de que no se habla de esto, de que esto no ha entrado en las sanciones todavía de Europa a Rusia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto en detalle y también, bueno, avanzaremos un poco de cara a ese Super Tuesday y ese Super Martes, que es mañana, donde convergen muchas elecciones primarias y donde probablemente ya mañana podamos decir que Donald Trump es el ganador de las elecciones primarias republicanas. Bueno, comenzamos en el día de hoy mirando al petróleo. Vamos a ver también cómo está cotizando en estos instantes, porque ya saben que en las últimas horas se produjo una noticia no por esperada por los mercados, menos importante. El West Texas subiendo un 0,2% hasta los $80 el barril. El Brent también 0,2%, 83,77. No vemos grandes movimientos, pero bueno, ya sabíamos que empezaba el mes de marzo, que iba a ser un mes interesante también para el crudo, y es que las agujas del reloj sonaban cada vez más fuerte en la mayor organización de países productores de petróleo del mundo, la OPEP. Bueno, en marzo se agotaba el periodo en el que la OPEP había dicho que iba a extender su nuevo recorte de producción de petróleo, concretamente un recorte de 2,2 millones de barriles diarios. Pero claro, en este tiempo, en estos 3 meses de año, bueno, casi 3 meses de año 2024, el petróleo realmente apenas se ha movido. En realidad, la bajada de la producción de la OPEP, de petróleo, desde luego que parece que no ha servido para disparar los precios del crudo, sino más bien para mantenerlos en torno a los $80 el barril. Porque la baja demanda, claro, los hubiera hundido si la OPEP hubiera seguido bombeando barriles al ritmo que tenía anteriormente. Bueno, vamos a fijarnos también en el movimiento que ha realizado, por ejemplo, los futuros del Brent en los últimos meses. De hecho, gran parte de este principio de año 2024 se ha desarrollado con el Brent por debajo de los $80 el barril. De hecho, de aquí aproximadamente para adelante es cuando hemos tenido, ahora lo van a ver enseguida en el gráfico más grande para que lo vean ustedes bien, que sé que les está tapando el portátil, bueno, si no lo muevo yo un poquito, para que lo vean. Bueno, ahí lo tienen, como gran parte del año 2024 el petróleo ha estado por debajo de los $80 el barril y que ha sido realmente recientemente cuando lo hemos visto otra vez cotizando por encima de los 80. Ya saben que ese es el nivel que Arabia Saudí considera mínimo para que le sea rentable seguir bombeando petróleo. Bueno, a la vista de que el conflicto en Gaza no ha provocado disrupciones petroleras y que los ataques de los hutíes en el Mar Rojo tampoco han causado problemas en el suministro de petróleo, que era uno de los grandes miedos cuando empezaron los ataques en diciembre aproximadamente, pues bueno, el petróleo está bastante tranquilito. Como pueden ver en este gráfico, vemos movimiento, sí, pero movimiento más bien a la baja o en un rango lateral bastante claro, entre los $83 el barril aproximadamente y los 75 más o menos de media. Eso es el rango en el que se ha movido en los últimos meses. Pero bueno, volviendo a la actualidad, el mercado estaba esperando lo que ha pasado en las últimas horas. Efectivamente, así ha sido, tal y como se esperaba. La OPEP ha dicho que no va a volver de momento a sus niveles anteriores de producción hasta nuevo aviso, porque mantiene ese recorte de producción de 2,2 millones de barriles hasta final del segundo trimestre de 2024. Bueno, parece que le merece la pena tener una cuota de mercado en favor de Estados Unidos, por cierto, porque así, va a evitar que el precio se pueda desplomar ahora mismo. Enseguida les vamos a explicar un poco todo lo que ha estado ocurriendo, por qué el precio no sube a pesar de que Arabia Saudí y, bueno, entre otros países de la OPEP estén recortando y extendiendo ese recorte de producción de petróleo. Pero claro, la gran pregunta que nos hacemos también, ya no solo mirando al pasado, sino mirando al futuro, es
cuánto tiempo va a tardar el precio del crudo en recuperar ese tono que sí que veíamos de cara al último trimestre de 2023, pero que ahora ha perdido ese fuelle realmente. Y eso que la OPEP sigue aumentando o extendiendo más bien esos recortes de producción de crudo. Bueno, pues Jaime Brito, director de consultoría en Ubanti Energy Advisors, nos explicaba que en realidad el precio del petróleo tiene mucho que ver con el movimiento de la Reserva Federal de los tipos de interés y que hasta que la Fed no baje los tipos hasta niveles parecidos a los de la prepandemia, aquí nadie va a ver una subida de los precios del petróleo que sea demasiado llamativa. De hecho, Jaime Brito apuntaba a los próximos 2 años, que es el periodo de tiempo que tardaría el petróleo en volver a florecer. Por eso la OPEP, a pesar de que anuncia que extiende y que vuelve a aumentar recortes voluntarios y todo, parece que no va a tener respuesta en cuanto a un incremento de precio o volatilidad hasta que las tasas de interés de la Fed de Estados Unidos, que son las que todo el mundo normalmente sigue, comiencen a descender, y yo para eso espero que al menos pase 1 año y medio, 2 años, para que vuelvan a niveles que estaban. Bueno, de hecho, fíjense ahora en este gráfico que tengo detrás de mí, por cierto, un gráfico elaborado por el Fondo Monetario Internacional sobre cómo se mueve el precio del petróleo en función de cómo se mueven los tipos de interés de la Reserva Federal. Y parece, aquí lo estamos viendo, que algo de correlación sí que puede haber. Tampoco es una correlación perfecta, pero algo sí que puede haber. Bueno, lo que dice Jaime Brito tiene sentido si pensamos que el precio del petróleo es una especie de indicador de la inflación. En el momento en que la Fed baje los tipos otra vez al 0% o cerca, los precios pueden volver a subir. De hecho, ya saben que la teoría de política monetaria es así. Por eso, cuando hay inflación, la Fed sube tipos para hacer que la inflación baje. En el momento en el que pueda haber deflación, la Reserva Federal baja los tipos al 0 y eso hace que de nuevo puedan volver a subir los precios, porque favorece que haya más demanda, y una demanda más alta puede hacer que los precios vayan a volver a subir. Bueno, simplemente les explico esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, saben básicamente que unos tipos altos al final acaban amedrentando la demanda, y por lo tanto, si la demanda está amedrentada, pues en el petróleo no vemos esa subida de los precios, porque nadie, hablo en términos así muy exagerados, nadie quiere comprar petróleo y por lo tanto, pues el precio no sube. Bueno, esto es clave para entender también quizá la estrategia que podría estar implementando Arabia Saudí, porque bueno, ya se lo habíamos mencionado antes, pero ahora vamos a indagar un poquito más en esto que les voy a comentar. Y es que mientras la OPEP está dando hachazos a su producción de crudo, claro, hay otros que están compensando esa escasez de producción realizada por parte de la OPEP, aumentando ellos mismos también su producción de petróleo. Y ese otro que les decía no es cualquiera, estamos hablando de Estados Unidos, que es el mayor productor de crudo del mundo. De hecho, ahora mismo Estados Unidos está produciendo más petróleo que ningún otro país, ya no solo ahora, sino en la historia. Su capacidad de producción, su producción diaria de barriles de petróleo, de millones de barriles, ha alcanzado los 13 millones de barriles diarios de petróleo es lo que produce Estados Unidos. De hecho, lo estamos viendo aquí. Ya se llegó a superar esa cota también en 2020, cuando llegó la pandemia, pero luego, bueno, pues Estados Unidos ha vuelto a aumentar esa capacidad de producción, y ahora, según la Agencia Internacional de la Energía, está produciendo unos 13 millones, un poco más, de barriles diarios. Bueno, por culpa de Estados Unidos, decíamos antes, pero también por culpa de otros países, que no es que Estados Unidos sea el único. Brasil, Guyana también están aumentando mucho su producción y están de hecho alcanzando niveles récord. Y mientras tanto, claro, la cuota de la OPEP en el mercado petrolero pues está bajando, por supuesto, porque hay otros países que mientras la OPEP está reduciendo su producción, pues estos lo están aumentando, con lo cual es lógico que la cuota de mercado de la OPEP vaya bajando. Y ha bajado tanto ya que no llega ni siquiera al 50%, de hecho ahora se quedan en el 48%, que es el nivel más bajo para la OPEP, como cuota de mercado de la OPEP en el mercado petrolero. El nivel más bajo desde que en 2016 se le añadió ese plus a la OPEP como apellido, porque Rusia había entrado a formar parte de la organización. Claro, no parece que países como Estados Unidos vayan a relajar su producción de aquí a los próximos años, por lo menos en el corto o medio plazo, más que nada porque, claro, allí piensen 2024 es un año electoral, lo decíamos antes, elecciones, primarias, bla, 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 en noviembre elecciones presidenciales, y claro, no conviene nada al gobierno de turno, en este caso el de Biden, tener un petróleo caro. Le interesa tener un petróleo barato. ¿Y cómo puede tener un petróleo barato? Pues básicamente aumentando la producción para que haya más oferta y que la escasa demanda que hay se vea clarísimamente cumplida, para que los precios no se puedan disparar. Así que por ahora, en el corto plazo, no parece que las cosas puedan realmente cambiar para la Organización de Países Productores de Petróleo. Así que la OPEP lo va a tener complicado. A partir de ahora solo tiene 2 caminos que tomar.
Y en ambos caminos hay piedras, realmente hay obstáculos, porque por un lado o mantiene los recortes, que no están sirviendo para calentar el precio, sino que están sirviendo para que la OPEP pierda cuota de mercado, o, bueno, lo que puede hacer es quitar los recortes, claro, pero aún va a hundir todavía más el precio, si aumenta la oferta tanto desde la OPEP como desde países como Estados Unidos, Brasil o Guyana, que decíamos antes. Así que tiene que elegir. La OPEP o baja más los precios o baja su cuota de mercado. En ninguno de los casos la opción es buena para los países de la OPEP, pero al menos eso es en el corto plazo. Hay una de esas opciones que tiene una parte positiva en el medio-largo plazo, pero la OPEP eso, por supuesto, lo sabe. Sabe que en realidad el jugo de todo esto va a estar en el medio-largo plazo. Así nos lo explicaba Jaime Brito. En mi opinión muy personal, yo creo que la OPEP ha reconocido que no tiene realmente el poder de influir en la actividad de los especuladores, que eran normalmente los que subían los precios a 100, 120, pero por lo que estábamos comentando, ¿no? Por las altas tasas de interés que les dan otros instrumentos de inversión. Entonces yo creo que en este momento la OPEP ha reconocido que realmente no va a poder subir el precio de aquí a junio, a diciembre, y ha aceptado que su estrategia ahora va a ser de mediano y largo plazo, es decir, en este año se espera que se incremente la demanda mundial de refinados en un 2.5%, que es un incremento bastante fuerte. Era el incremento de refinados que había en aquellos años donde China estaba despegando como gran potencia económica en el año 2003-2005. Entonces, si crece el consumo de refinados este año en 2.4 por una reactivación económica, por reactivación de la actividad en China, etcétera, la OPEP está muy consciente que de aquí al enero de 2025, a mediados de 2026, etcétera, su fortaleza cada vez se va a prevalecer más, es decir, se va a hacer más fuerte durante el tiempo porque no está viendo la capacidad de inversión, el financiamiento para nuevos proyectos de producción petrolera, a menos que sean Guyana en unos puntos muy específicos. Pero la OPEP en su papel, en su rol, va a ganar más, va a regresar a tener la sartén por el mango de aquí a los próximos 3 años, porque el precio del crudo se va a ir incrementando más conforme... Bueno, la OPEP en realidad lo que tiene es una estrategia que estamos viendo que es a fuego lento para poder combatir a Estados Unidos. ¿Cómo es esa estrategia? Pues básicamente esperar a que la economía se recupere y por lo tanto también se recupere la demanda, y así poner en marcha ya entonces toda la artillería. Piensen que aunque la OPEP ahora está recortando su producción, eso no implica que potencialmente no puedan ser la organización que más petróleo produzca en el mundo y volver a conseguir ese trono de superar el 50% de cuota de mercado petrolero. Piensen que, como les decía antes, aunque la OPEP esté reduciendo esa producción, simplemente lo está haciendo también porque hay países, por ejemplo, que tienen mucho peso ahí, como es el caso de Arabia Saudí, que tiene el dinero y que tiene el proyecto ya pensado, ya prácticamente para ponerse en marcha, para aumentar su capacidad de producción. Y aunque ahora una de las noticias es que lo ha retrasado, no lo ha cancelado, lo va a poner en marcha en algún momento, cuando le interese, cuando la demanda vuelva a ser suficiente como para volver a inundar el mercado de petróleo bombeado. Bueno, la OPEP desde luego que parece que tiene un as bajo la manga, que lo tiene todo controlado y que mira más bien al mediano-largo plazo, que ahora mismo está, digamos que agazapada, a la espera de que todo parezca estar boyante de nuevo en la economía mundial para desplegar todo su sistema de producción petrolera en todo su esplendor para volver a ser la organización con mayor cuota de mercado del mundo en el petróleo y tener otra vez ese poder de determinar el movimiento de los precios del crudo. Bueno, no vamos a dejar de hablar de energía en los próximos minutos porque hoy se está celebrando en Bruselas un Consejo de Ministros Europeos de Energía. Bueno, hoy allí se habla de algo que ya parecía algo más olvidado realmente en Europa, que es el gas. Dicen que ya se están preparando para el próximo invierno, y eso que estamos en marzo, aunque es verdad que ahora parece que empieza a hacer un poquito más de frío que lo que ha hecho a lo largo del invierno. Y claro, se están preparando ya para el próximo invierno, en este sentido hace falta comprar gas. ¿Y a quién le compra Europa el gas? Bueno, pues ustedes dirán, a todos menos a Rusia. No, a Rusia todavía le seguimos comprando gas. ¿Y de qué manera? Sobre todo una parte de ese gas, el gas natural licuado. Parece que en ese Consejo de Ministros Europeos de Energía, hoy quiere empezar a fraguarse el último adiós al gas ruso. El enésimo, casi ya. Bueno, como les decía, aunque lo parezca en Europa, todavía le compramos gas a Rusia. No es que dependamos del gas ruso, pero todavía le compramos gas a Rusia. No es el gas que llega por gasoducto, es verdad, sino el gas que llega por mar, como les decía, el gas natural licuado. Y es que en realidad
Ojo con este dato, Rusia sigue representando un 14% de las importaciones de gas en Europa y de ahí el gas natural licuado ruso representa un 6% de todas las importaciones de gas en Europa. No solo eso, las cifras han mostrado también un aumento en las importaciones rusas de gas natural licuado y algunos países europeos incluso están permitiendo que en sus terminales haya un transbordo o reexportación de gas natural licuado de Rusia a otros países no europeos. Bueno, unas cargas que, por cierto, llegan a esas terminales de gas natural licuado en Europa y que generalmente, y aquí viene lo interesante, no están incorporadas dentro de las cifras oficiales de importación de gas ruso. Así que hay mucho gas ruso que no estamos contabilizando porque llega a las terminales y se reexporta. No es que se quede dentro del país, pero aún así llega, que eso también es importante. Bueno, Europa dice querer acabar con esto, con que los países están importando gas natural licuado de Rusia, aunque eso sí, no parece que se le esté dando, o por lo menos hasta ahora, una prioridad abismal. Desde luego, hoy Kadri Simpson, la comisaria de Energía Europea, ha dicho a su llegada al Consejo de Ministros que la idea es que para el mes de abril, es decir, el mes que viene, el Parlamento pueda aprobar una directiva que dé la posibilidad de que los países miembros dejen de comprar, es decir, prohíban la compra de gas natural licuado de Rusia sin que para ello haya que aprobar un nuevo paquete de sanciones. Vamos a escuchar cómo lo decía hoy Kadri Simpson. And finally, I hope that there will be a good discussion how to further reduce Russian LNG imports to European countries. Indeed, I am very much looking forward to the final plenary vote at European Parliament that allows then member states to take these actions without waiting for leaders to agree on sanctions, additional set of sanctions covering gas. Well, indeed, that's very true. Last year, at this Council format, we discussed this issue with ministers, and all the ministers agreed that we brought this amendment to gas, decarbonised gas and hydrogen package, and now we expect that the European Parliament will have a final vote at their plenary in April, and that allows governments to take action without. Pero bueno, ahora van a ver el gráfico de la verdad en Europa. Enseguida, miren, lo estamos viendo justo ahora. Este es el volumen de gas natural licuado ruso que importan los países de la Unión Europea en los 3 primeros meses de 3 años distintos, 2021, 2022 y 2023, es decir, antes y después de la guerra. Antes y después de la guerra. Bien, como ven, lejos de reducir las importaciones de gas natural licuado ruso, estas importaciones han aumentado. Fíjense de qué manera, desde 9,97 mil millones de metros cúbicos en 2021, en los 3 primeros trimestres, a más de 14.000 millones y luego, bueno, aproximadamente lo mismo, en realidad, 14.000 millones aproximadamente también. De 9, de casi 10 a 14. Esto es una subida del 40% de importaciones de gas natural licuado de un año a otro, y no son años cualquiera, estamos hablando del año de la preguerra y del año en el que comienza la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra en sanciones de Europa contra Rusia también. Y en las sanciones está el gas de Rusia, básicamente. Bueno, en primer lugar, decir también que parecía que el escrutinio respecto a la compra de gas ruso por parte de la Unión Europea estaba sobre todo en un tipo de gas, el gas que llegaba por gasoducto, el gas que lleva en su estado gaseoso y no en el estado líquido, que es el gas natural licuado que tiene que llegar por mar. Bueno, parece que a esto último no se le había dado tanta importancia en realidad, y es aquí donde los países europeos han visto, digamos, un filón, y es seguir comprándole gas a Rusia sin que parezca que lo están haciendo, porque no se le ha dado tanta atención mediática al gas natural licuado de Rusia. Bueno, de hecho, eso se ha mantenido así desde que empezó la guerra y sin que muchos de esos países hayan sido juzgados por la opinión pública por ello. Aquí les hemos contado en muchas ocasiones que España es uno de los países europeos que más compran, más gas natural licuado compran a Rusia. Pero eso sí, ¿piensan ustedes que eso se le ha, se ha juzgado a Pedro Sánchez en muchas ocasiones por ello? Pues en realidad tampoco muchas, y a la vista está porque seguimos haciéndolo, si no, pues lo habríamos dejado de hacer. Bueno, de hecho, hablando del ejemplo de Pedro Sánchez, aquí en España el gobierno ha criticado por activa y por pasiva a Vladimir Putin, y aún así el Ejecutivo le sigue comprando gas natural licuado. De hecho, vamos a recordar el verano pasado a Pedro Sánchez hablando de cómo había que acabar con la guerra de Vladimir Putin, mientras España le compraba tanto gas natural licuado precisamente a ese país.
Queremos mandar un mensaje fuerte de unidad de la familia europea contra la guerra de Putin de agresión contra Ucrania. Nuestras libertades democráticas, los principios y valores que destacan y están en los cimientos de la Unión Europea, la paz, el orden, se ven amenazados por la guerra de Putin y su agresión. Y contra este desafío tenemos que reaccionar y tenemos que hacerlos. Bueno, Europa lleva mucho tiempo escondiendo esto bien, con sus líderes fardando de que ya no dependen del gas ruso. En realidad sí que se lo están siguiendo comprando a Rusia, aunque ya saben que más bien en la parte líquida o en la forma más líquida de este gas. Pero claro, nosotros también aquí, que siempre hablamos de economía, de dinero, nos preguntamos, Europa, ¿cuánto dinero se ha gastado en comprarle a Rusia este gas natural licuado hasta ahora? Y ahora es cuando se están empezando a plantear que igual hay que empezar a dejar de comprárselo. ¿Cuánto se han gastado en estos 2 años de guerra? Bueno, pues vamos a verlo aquí enseguida en un gráfico, porque en total, ya se lo voy diciendo, en total, desde que empezó la guerra, Europa habría gastado en los primeros 3 meses de 2022 y los de 2023 en torno a 22.300 millones de euros solo en gas natural licuado de Rusia. Es esta parte de aquí, más azul, que están viendo ustedes, en 2022 y en 2023. En 2022, fíjense, la barbaridad que aumenta la compra de gas natural licuado de Rusia frente a años anteriores, cuando no había guerra. El año de la guerra, lo que más le compramos a Rusia, gas natural licuado. Y en 2023, aunque es significativamente menor la cifra, sigue siendo mayor que la de 2021. A pesar de todo, a pesar de que hay guerra todavía con nosotros. Bueno, en total si contamos con gas natural en su estado gaseoso y también con el gas natural licuado, porque hasta ahora solo les habíamos hablado del GNL, del gas natural licuado. Si contamos el gas en total, en estos 2 años, Europa le ha comprado a Rusia 60.000 millones de euros en gas. 60.000 millones de euros en los 3 primeros meses de 2022 y de 2023. Muchísimo dinero, más que el que, por ejemplo, ahora quiere gastarse Europa en mandar a Ucrania en ese paquete de ayuda de 50.000 millones que tanto ha costado aprobar y que se va a desarrollar a lo largo de años. Muchos, no 2, años. Y esto, en 2 años, 60.000 millones precisamente para Rusia. Bueno, pues vemos enseguida también cuál es el resultado de ese Consejo de Ministros de Energía y a ver si se ponen de acuerdo para que en abril el Parlamento apruebe esa directiva y los países puedan prohibir sus importaciones de gas natural licuado, que de ahí a que lo hagan habrá que verlo. Bueno, nos vamos ahora hasta China, porque allí comienza una semana grande. Mañana el gobierno anuncia su objetivo de crecimiento para 2024 y esbozar también la estrategia que tiene para apoyar la desaceleración de la economía, en una reunión que va a ser, por cierto, la reunión política anual de más alto perfil del país, sobre todo en términos económicos, y allí las previsiones que vayan a trasladar al mercado van a ser cruciales para China, más que nada porque parece que el país ya no va a ser el de más rápido crecimiento del mundo. Se lo contábamos la semana pasada, que parece que poco a poco los expertos ven a India como el claro sustituto de China, como la potencia de mayor crecimiento del mundo. India ahora creciendo en torno a un 8%, China lo está haciendo en torno a un 4 o 5% aproximadamente. Entonces parece que India le está robando también ese puesto a China y que China se va a quedar un poco asentado en cotas de crecimiento que son altas, pero no tanto como las que tenía en el pasado. Ahora lo que se espera es que Pekín anuncie un objetivo de crecimiento anual, fíjense, de alrededor del 5%, que es más o menos lo que creció el año pasado, 5,2%. Claro, crecer a un 5%, igual que el año pasado, cuando claramente estamos comparándolo con una base de comparación más alta, lógicamente, porque lo estamos comparando con el año anterior, ahora que China está en claramente un proceso de desaceleración, porque nos lo dicen los datos, los indicadores adelantados, puede ser más complicado seguir creciendo al 5%. Puede ser más complicado. Las áreas de tensión ahora mismo en esa cumbre tan importante que se va a celebrar mañana, pues sin duda van a ser, por ejemplo, la fortaleza del estímulo fiscal que quiera poner en marcha China. Básicamente porque ya saben que ahora mismo los nuevos impulsores económicos, bueno, pues están también indicándonos cosas contrarias a lo que podría querer realmente el presidente Xi Jinping, que ahora mismo está alejando a China de un modelo de crecimiento impulsado por la propiedad, por la crisis tan importante que han tenido, y el plan de gobierno para impulsar el consumo
desde JP Morgan lo que nos están sugiriendo es que la postura política de Pekín probablemente va a seguir siendo favorable al crecimiento, pero que no va a ser un estímulo tipo bazooka, que es lo que se ha dicho por parte de muchos analistas. Parece que eso no es lo que va a llevar a cabo China en este caso, pero aún así, claro, a ver cómo consiguen llegar a ese 5% de crecimiento. Lo que creen desde JP es que el tono de la política fue ya predeterminado en la Conferencia Central de Trabajo Económico del pasado mes de diciembre y que creen que realmente va a haber poca posibilidad de que se pueda desviar de este tono que vimos en diciembre. Claro, además, como les decía antes, fijar ese objetivo para 2023 en el mismo nivel que el que teníamos el año anterior, va a ser complicado de cumplir para China, básicamente porque esa tasa de crecimiento del 5,2 del año anterior contrastaba con una base de comparación baja respecto al ejercicio 2022, cuando todavía teníamos unos controles de la pandemia, unas restricciones muy altas y la economía china estaba claramente débil, claramente perjudicada por esas restricciones por la pandemia. Así que este año va a ser complicadito crecer al 5%. Bueno, la cosa está en que China sigue enfrentándose, desde luego, a muchos obstáculos en 2024, especialmente la cuestión de la deflación. Un indicador de los precios de toda la economía ya registraba el año pasado esa racha deflacionaria más larga desde la crisis financiera asiática desde finales de los años 90 para China. La deflación, ya saben que a pesar de que lo que podemos pensar ahora que aquí estamos obsesionados con la inflación, es mala. De hecho, los bancos centrales no quieren que haya deflación. Y eso es un problema también para China, porque generalmente puede hacer que la economía vaya cada vez a peor si no hay incentivos de las empresas para seguir vendiendo, porque los precios no paran ni no paran de bajar. Estoy simplificándolo mucho para que lo entendamos básicamente. De hecho, el IPC de China ha aumentado en 2023 solo un 0,2 en comparación con el 3% del año anterior. Muy poquito lo que ha aumentado ese índice de precios en China. Bueno, eso será mañana, cuando también